Bien, muy buenas noches a todos. A nombre del presidente Jorge Negrete Corona, presidente del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología, les damos a todos la más cordial bienvenida. En esta ocasión tenemos la sesión de ortopedia pediátrica y el tema que se ha elegido para el día de hoy es todo un reto, es la fragilidad ósea en edad pediátrica. Sabemos que el abordaje es multidisciplinario muchas veces, que el tratamiento es también un reto. Y para ello hemos escogido a unos panelistas de mucho renombre. La doctora Gabriela Morales se ha encargado de hablar con todos ellos y coordinar esta sesión. Entonces, sin más preámbulos, le cedo la palabra a la doctora Gabriela Morales. Doctora Gabriela. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias, doctor García Pinto. Creo que empezó diciendo algo sumamente importante y es que este tema es todo un reto. Tan reto es que es reto incluso para los panelistas el saber describir este tipo de patologías y sobre todo el tratarlas, que como bien dijo es algo multidisciplinario, pero que el ortopedista no se puede hacer de la vista gorda. Bueno, sin perder más tiempo, voy a presentar a los tres panelistas. El primero es el doctor Miguel Galván. Un orgullo presentarlo, doctor Galván, siempre que está presente en una sesión, pues las sesiones se llenan. El doctor Galván es ortopedista infantil, es también cirujano de cirugía reconstructiva, con mucha experiencia en lo que es fragilidad ósea particularmente. Trabaja en el centro, en el grupo Cora y en la Clínica Noel en Medellín, Colombia. Nuestro segundo ponente, el doctor Luis Eduardo Loyo Soriano, adscrito amigo del Instituto Nacional de Rehabilitación, ortopedista pediatra y también el titular de la Clínica de Preservación de Cadera de esa institución. Y por último, pero no menos importante, alguien a quien estimo muchísimo, el doctor Ricardo Trevisan Petit. Él es neuroortopedista en la ciudad de Caracas, Venezuela, quien fue el titular de la Clínica de Neuroortopedia del Hospital Ortopédico Infantil durante 20 años. Actualmente trabaja en el Centro Médico de Caracas. Sin más, pues bienvenidos doctores, bienvenidas a sus pláticas, esperemos aprender muchísimo y gracias por participar con nosotros. Les voy a conversar sobre corrección de deformidades en fragilidad ósea. Les habla el doctor Miguel Ángel Galván desde Medellín. Primero debo agradecer al Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología por esta invitación a conversar sobre un tema que me es apasionante y ha sido gran parte de mi vida. Primero vamos a definir la fragilidad ósea, cuál es una alteración de la estructura de uno o varios huesos que pueden provocar deformidades. Si vemos esta gráfica de la densidad ósea durante la vida, vemos que los seres humanos alcanzamos un pico al final del desarrollo musculoesquelético. Luego tenemos una meseta y mientras más alto este pico, la caída de esta curva es más lenta y la expectativa de vida es mayor. Por lo tanto, es muy importante que tengamos una buena salud ósea durante los primeros años de vida. Si eso no es así, la expectativa de vida será menor y en pacientes con una enfermedad severa como osteogénesis imperfecta es mucho menor por la gran alteración que da a la densidad ósea por lo cual ellos tienen fragilidad. Entonces la fragilidad ósea se puede encontrar como ustedes ven aquí, en muchas enfermedades. Vamos a hablar de las más importantes, de osteogénesis imperfecta, síndrome de Albright y algunas enfermedades que dan fragilidad ósea local también. El hueso lo podemos comparar con una columna. La columna, como ustedes ven, esta columna en construcción tiene un andamiaje interno de varillas de metal que hacemos un símil al colágeno y se rodea del concreto, que sería lo que nosotros denominamos calcio o un concreto de hidroxiapatita.
El hueso entonces puede fracturarse cuando una de estas componentes son de mala calidad o en poca cantidad. Por ejemplo, en osteogénesis imperfecta, el colágeno está afectado y en otras enfermedades como el raquitismo se trata del concreto, la hidroxiapatita está en poca cantidad. Entonces esa estructura hace que las columnas fallen y se puede producir fracturas. Estas fracturas llevan a inmovilización y esta inmovilización a su vez producen sedentarismo y este sedentarismo produce osteopenia y una osteoporosis secundaria. En algunos pacientes tienen alteraciones metabólicas, por ejemplo, los pacientes que tienen raquitismo. Se requiere entonces un reforzamiento de las columnas, de eso vamos a ver cómo lo hacemos los ortopedistas. Se requiere mejorar la salud ósea, por lo cual hay medicamentos y cambios en la calidad de vida de estos, que pueden cambiar la calidad de vida de estos pacientes. Y estas intervenciones siempre deben tratar de conservar la vascularización. Una correcta alineación de los huesos largos es un factor mecánico que disminuye la posibilidad de fracturas y mejora la funcionalidad de los pacientes con osteoporosis infantil. Una de las herramientas que usamos es la fisiodesis o crecimiento guiado, con lo cual nosotros podemos enderezar algunas curvas de estos pacientes. Pero muchas de estas curvas no se pueden hacer fisiodesis porque su centro de rotación no está ahí, están cercanos. Entonces nosotros tenemos que colocarles un andamio interno, lo que llamamos clavos intramedulares, preferiblemente clavos intramedulares desplegables para que protejan el hueso de epífisis a epífisis y que actúen como un tutor interno. ¿Se debe usar fijación externa? No. ¿Okay? La fijación externa en estos casos no puede dejarse de forma indefinida, tiene que retirarse dejando orificios por donde pueden fracturarse el paciente, son muy pesados y causan más debilidad. Los clavos intramedulares flexibles son diseñados para niños normales sin fragilidad ósea y no ofrecen la consistencia suficiente para que sirvan de tutores internos. Las placas bloqueadas, si bien se puede usar, deben ser usadas como suplemento a los clavos intramedulares. Por ejemplo, en este caso se utilizó una placa, pero era una osteopenia local causada por lo que ya vamos a hablar de una displasia fibrosa, donde tiene huesos sanos en los extremos que nos permite anclar una placa LCP. Las placas DSP no se adosan muy fuerte a los huesos por una fuerza de torque, que es lo que le da la estabilidad, destruyendo el hueso y requieren de quitar el periósteo para poderlas usar. Por lo tanto, no dan estabilidad suficiente y dañan la vascularidad de los huesos y no deben ser usadas. Los clavos intramedulares son los preferidos porque dan una estructura, un tutor interno, y las placas bloqueadas se pueden usar solamente como suplemento a los clavos intramedulares, como en este caso un paciente con una displasia fibrosa en el cual no solamente tiene una angulación, sino como ustedes ven ahí, una tumoración benigna no hereditaria de la displasia fibrosa, la cual se le hizo una osteotomía con traslación adecuada y la colocación de un clavo telescópico que le permitirá que los núcleos de crecimiento sigan actuando y se coloca una placa, en este caso se coloca una placa bloqueada con orificios de ángulo y tornillos de ángulo variable que nos permite colocar una placa como sistema antirrotatorio. Los clavos intramedulares son preferidos entonces para dar estructura. Preferimos los clavos telescópicos en niños con la fisis abierta. Los clavos bloqueados estándar para adultos son de un diámetro muy grande
porque estos pacientes además tienen huesos pequeños. Los clavos bloqueados estándares pediátricos no protegen el cuello, como vamos a ver, y el punto de entrada suelen ser el trocánter mayor y tienen unas curvas que no nos convienen en estos pacientes. Aquí se utilizó un clavo de Fassier con un punto de entrada erróneo, produciendo un deslizamiento. Ya vamos a hablar de esto, que es muy frecuente por no colocar el clavo en el punto de entrada, produciendo entonces 2 puntos de retardo de consolidación. Requirió entonces una osteotomía con adecuado traslación y con buen seguimiento del paciente consolidó. Aquí vemos un paciente que se utilizó en la infancia, un clavo telescópico, pero con los años sufrió una fractura y como ven ustedes ahí, una curvatura que terminó en una fractura y se requirió una reintervención retirando el clavo de Fassier y colocando un clavo más a su tamaño. Ya a los 14 años de edad se colocó con un clavo GAP, que es un clavo adecuado para osteogénesis imperfecta, donde con un punto de entrada se puede bloquear y con unos tornillos que protegen el cuello. Entonces el clavo GAP es ideal para pacientes con fisis cerrada, se puede usar anterógrado y retrógrado, se puede utilizar tanto en tibia como en fémur y tiene un sistema que construyó un andamiaje alrededor del tercio proximal de fémur que tiene una estructura, como ustedes muy bien saben, muy especial. Entonces los tipos de fragilidad ósea, según la estructura, pueden ser por los pacientes que tienen deficiencia de colágeno, por los pacientes que tienen una deficiencia o pérdida de la hidroxiapatita o mezcla de ambos, y un tercer tipo que son los que tienen osteopenia segmentaria, que vamos a ver también. Entonces, los que tienen deficiencia de colágeno se refiere a los pacientes que tienen deficiencia de colágeno o mala calidad del colágeno. Se refiere a osteogénesis imperfecta. Ellos requieren mejorar su estado de salud, se requiere que le hagamos una construcción de unos tutores internos para mejorar las columnas y todo esto lo debemos hacer conservando la vascularización. Los tratamientos médicos para esto, el más exitoso ha sido el uso de bifosfanato. Recomiendo el uso de ácido zoledrónico vía endovenosa con los protocolos de osteogénesis imperfecta, aunque hay varios medicamentos en el mercado, este es el que ha tenido éxito. Actúa bloqueando la acción de los osteoclastos y favoreciendo los osteoblastos, mejorando la densidad ósea. Entonces, en osteogénesis imperfecta tenemos unas diáfisis delgadas con curvaturas que normalmente tienen unos coras metafisiarios y muy frecuentes diafisiarios. ¿Okay? Los metáfisis son anchas. Es muy común los huesos en sable de un diámetro muy pequeño. Las fisis son menos afectadas que el resto de los huesos y las angulaciones, como les dije antes, suelen ser diafisiarias y metafisiarias. La vascularización del hueso es normal y la osteopenia que se da por el sedentarismo de estos pacientes lleva a una osteoporosis secundaria. Entonces, esta clasificación de Bauer y colaboradores clasifica la osteogénesis imperfecta desde el punto de vista estructural en huesos finos, huesos gruesos, huesos de aspecto quístico, callos hiperplásticos y lo que él llamó huesos de mantequilla. Esto en la práctica para nosotros los ortopedistas es así. Vamos a hablar un poquito de las deformidades en el tercio proximal de fémur, porque son, como les dije antes, un hueso con una parte del organismo con una estructura muy particular, porque somos los únicos animales que tienen un cuello tan largo con una enartrosis muy móvil como no la tiene ningún otro vertebrado. Entonces eso lleva a esta clasificación que presentamos los autores que ven allí, Miguel Galván, Carlos Parga, Godofredo Santana, compañeros
con los cuales hicimos una clasificación de las deformidades en osteogénesis perfecta del tercio proximal de fémur en la tipo 1, en las que son subtrocantéricas, la cual se dividen en 3 tipos. La tipo 2, que son fracturas cervicales en pacientes que tienen ya clavos intramedulares, y esto pasa porque son la única zona no protegida. Y las fracturas de la cortical lateral, que normalmente se ven en pacientes que le colocaron un clavo con un error en la colocación del punto de entrada de los clavos intramedulares. Entonces, las de tipo 1 se pueden ir en 3 direcciones: anterolateral, anteromedial y posteromedial, y para cada una de esas tiene un tratamiento. Las que son cervicales con la colocación, con el clavo colocado, se pueden sustentar con clavos intramedulares. El clavo gap es ideal para este tipo de deformidades, y esta técnica del doctor Fassier con clavos intramedulares. Hay una tipo cuello que se lo ha visto en pocas oportunidades, que la llamamos la tipo 2B, en la cual hay fracturas del cuello, y la hemos visto en pacientes que tienen una torsión tibial externa, en las cuales se puede fracturar el cuello por impingement con el acetábulo. Y la tipo 3 es donde falla la cortical lateral y el clavo se desliza hacia afuera por errores en los puntos de entrada, como ven en estos casos. Este paciente específicamente necesitó la suplementación después de corregir la deformidad, colocar el clavo en el punto de entrada adecuado y colocar una placa LSP para evitar movimientos rotacionales y fortalecer la estructura o el andamiaje que se hizo. Entonces, el uso de placa LSP, vamos a mostrar un ejemplo que se usa como suplemento en este paciente que tiene una deformidad inmensa con hueso esclerótico, el que él llama Bauce como un hueso realmente esclerótico y quístico, donde en la tibia, como es fácil inmovilizar con una férula, no es necesario colocar las placas, pero en fémur, para evitar colocar una espica a este paciente tan grande, colocamos una pequeña placa que evita la deformidad rotacional con muy buen resultado. Aquí tenemos una paciente adulta de 36 años de edad, pero muy pequeña, de 1,10 m, donde tuvo una fractura de fémur, pero ustedes van a ver que esta fractura de fémur se dio donde termina una placa DCP que le habían colocado hace varios años. Le colocaron una placa porque para ese momento no existía un clavo para este paciente. Entonces se retiraron los tornillos dejando la placa. Fíjense el diámetro de este hueso, que es mucho más delgado que el dedo del cirujano, y se coloca entonces, retirando los tornillos, se deja la placa para no debilitar más el fémur. Se coloca un clavo, el cual se puede bloquear de forma transversa. Este es un clavo gap de 5.6 milímetros de diámetro. Aquí ven el bloqueo, la placa que se dejó en su sitio y el postoperatorio. Este es otro paciente de 18 años de edad, fisis cerrada, con una gran deformidad, que se le colocó también un clavo de 5.6 y se le colocó tornillos con la placa corta protegiendo el cuello femoral. Luego tenemos las enfermedades por pérdida de la estructura de la hidroxiapatita, que se ven más que todos los pacientes que tienen raquitismo, que tienen corticales delgadas, metáfisis ancha, la fisis no está afectada. Las angulaciones también son diafisiarias y metafisiarias, la vascularización es normal y tienen osteopenia primaria y secundaria. El raquitismo se puede dar por diferentes formas: por insuficiencia de vitamina D, por resistencia a la vitamina D y por insuficiencia renal, donde ya es un tema que lo manejamos en conjunto con los nefrólogos, por supuesto, y endocrinólogos. La densidad ósea disminuye, pero no es por defecto del colágeno y las curvas son diferentes.
requieren cirugía, como este paciente que se le colocó un clavo gap retrógrado bloqueado, o una niña ya con la fisis cerrada y un clavo gap anterógrado en tibia para una correcta alineación. Otras alteraciones, enfermedades son el síndrome de Albright, que va acompañado de displasia fibrosa, y entonces son una especie de tumores benignos no hereditarios, donde el tejido fibroso metaplásico reemplaza y debilita la estructura ósea, causando fragilidad, con consecuentes deformidades, incurvaciones y fracturas. El síndrome de Albright se clasifica en monostótico y poliostótico, y el poliostótico puede ser sin alteraciones endocrinas, pero cuando tiene alteraciones endocrinas más displasia fibrosa, se llama síndrome de McCune-Albright. Entonces, el tratamiento de estos pacientes con fragilidad ósea se enfoca en tres áreas: el tratamiento endocrino y del metabolismo, tratamiento del dolor, que suele ser crónico e intenso, y el tratamiento de la estructura, que es la que nos toca a nosotros. Pero como ustedes ven, esto tiene que ser manejado igual que la osteogénesis y todas estas enfermedades desde el punto de vista multidisciplinario, donde nosotros actuamos en esta parte buscando la alineación y fortalecimiento de la estructura. Tener en cuenta entonces para el tratamiento, el enfoque es hacia la fragilidad y del problema metabólico. El uso, un tip muy importante en displasia fibrosa es que no funcionan los injertos, los aloinjertos, ¿ok? A menos que sea una displasia fibrosa monostótica muy pequeña, pero en las poliostóticas no se puede resecar todos los huesos y todos los tumores, que son muy amplios. Entonces tenemos que estar preparados por un hueso muy sangrante, y el tamaño y el diámetro de los huesos suele ser pequeño, tan pequeño como osteogénesis imperfecta. Entonces los materiales que vamos a usar también tienen que ser diseñados para esto. Aquí tenemos un ejemplo de una paciente con 14 años de edad, con un síndrome de McCune-Albright, con las manchas café con leche, como ustedes ven ahí en costa de Maine, que es como se llaman sus bordes, diferenciándole de la neurofibromatosis, que son en costa de California. Y aquí ven las deformidades en fémur y en tibia antes de que alguien le hiciera una cirugía en el fatídico otro hospital, como le dice el doctor Carlos Sarasa, donde vemos entonces aquí que utilizaron placas bloqueadas, pero con tornillos DCP, para enderezar una curva. Primero, no podemos utilizar placas si no están sustentadas con un clavo intramedular. Segundo, no utilizar estas placas DCP que dañan el periósteo. Y aquí ven las placas cómo se aflojaron. A este paciente fue necesario colocarle clavos intramedulares tipo GAP, porque ya tiene cierre de los núcleos de crecimiento. Se hizo en 3 cirugías, se utilizaron para poner a este paciente a caminar. Aquí ven una displasia fibrosa también, un paciente de 11 años de edad, con esta gran curva, dolor, discrepancia y también tanto enfermo como en tibia, pero la que era sintomática del fémur. El fémur, ustedes ven que tiene una deformidad en rotación externa importante, y se utilizó entonces, como ven acá, una osteotomía utilizando la regla número 2 de la osteotomía fuera del CORA, pero con correcta alineación, el sustento de la placa, y aquí ven cómo este paciente se alineó muy bien. Otra enfermedad que produce fragilidad ósea es la pseudoartrosis congénita, en el cual aquí también este paciente tiene varias cirugías fracasadas, ya tiene 15 años de edad. Me llega con este hueso totalmente osteopénico y esta placa, y utilizamos la técnica de crosslink,
diseñada por el doctor Dror Paley, con abundante injerto de cresta ilíaca, tomado de cresta ilíaca, con la técnica también diseñada por él, que es sumamente importante para esto. Y aquí vemos cómo el paciente luego queda funcional caminando, y ahora próximamente le vamos a hacer un alargamiento proximal de tibia. Este es otro paciente con una angulación anterolateral. Vieron la fractura del peroné en el fatídico otro hospital, y vean cómo en la resonancia magnética de este paciente se ve que la osteopenia es de toda la tibia y de todo el peroné. Fíjense, la vascularización es diferente de esta tibia comparada con la otra. Le hicieron una cirugía solamente para reparar el peroné, pero inmediatamente el paciente tuvo una fractura de tibia, como ustedes ven acá en la resonancia magnética. Entonces se le hizo todo el protocolo de CrossLink. Primero lo que yo hago es sacar el injerto de cresta ilíaca. Como ustedes ven aquí, la cresta se abre como se abre un libro. Y aquí al final colocamos BMP, abundante injerto. Todo esto que está acá es injerto, y todo eso se tapiza con una capa muy fina de hueso desmineralizado. Aquí ven en 3 meses cómo no se ve el injerto, y en 3 meses fíjese ¿qué busca esta cirugía? Busca aumentar el diámetro de la tibia del peroné, que entre los dos hacen una sinostosis que fortalece el hueso. Aquí vemos otra enfermedad, que es la displasia osteofibrosa, que es una tumoración benigna, pero hay que estar muy pendiente que podría malignizarse. Entonces, la osteofibrosa tiene una forma que hay que hacerle biopsia y estar muy seguro de que se trata de una tumoración benigna. Entonces, esta deformidad se puede tratar también con la técnica de CrossLink, como ustedes ven acá, utilizando el BMP, el injerto abundante de cresta ilíaca, y aquí vemos una consecuente consolidación. Utilizamos la receta, y aquí ven el niño ya con una pierna funcional, pero corta y posterior alargamiento. Bueno, muchísimas gracias por su atención, y espero entonces las preguntas de este tema tan fascinante. Muy buenas noches. Es un placer para mí compartir el foro con dos grandes ortopedistas pediatras, exponentes de este magnífico tema, el cual es fragilidad ósea. Es un tema que pocas veces compartimos, pocas veces tocamos y llegamos a fondo. Entonces creo que vale la pena exponerlo, compartir experiencias y sacar provecho. También quiero agradecer al Colegio Mexicano de Ortopedia por la invitación. Entonces daremos comienzo con la plática que me corresponde, que es fragilidad ósea dirigida hacia opciones de tratamiento. Ya se platicó en la charla pasada un poco de fragilidad ósea sistémico generalizada, entonces quiero enfocarme un poco a la fragilidad ósea localizada. Lo primero que tenemos que entender o darnos cuenta es que puede tener dos orígenes distintos. El primero puede ser por factores extrínsecos y el segundo por factores intrínsecos. Como factores extrínsecos, los más comunes es una osteopenia, osteoporosis por desuso, osteomielitis, deformidades angulares, una consolidación viciosa, y los factores intrínsecos más comunes que llegamos a encontrar son procesos tumorales, quistes óseos y pseudoartrosis congénita de tibia. Algo bien importante y que me gusta resaltar, y es la base o la pauta para que tengamos un tratamiento exitoso, es comprender de que si no tenemos un equipo multidisciplinario, no vamos a lograr otorgarle al paciente la mayor calidad de tratamiento. El tratamiento debe de enfocarse en un ámbito farmacológico de forma inicial. Por supuesto que
la parte quirúrgica es importante, que es la que nos corresponde, y hay un grupo clínico de apoyo que es de muy valiosa importancia. Este grupo clínico es el de rehabilitación, el de terapia ocupacional, un equipo psiquiátrico y psicológico, no solo dirigido hacia el paciente, sino también a la familia. Algo que hay que también resaltar es involucrar a la familia con el paciente. Tenemos que hacer que la familia entienda la enfermedad, que la familia asimile lo que está pasando con este paciente y logre apoyar al máximo al paciente para que tengamos un tratamiento exitoso. Una vez que identificamos la patología de base que nos está ocasionando la fragilidad ósea, es muy importante ofrecer al paciente un tratamiento metabólico. ¿Qué objetivos tiene este tratamiento? Primero, incrementar la formación ósea y segundo, disminuir la reabsorción ósea. Para esto ya tenemos medicamentos bien identificados. El más conocido, los más conocidos es el grupo de los bifosfonatos, que disminuyen la reabsorción ósea, la vitamina D que ayuda a la captación de calcio y el ácido asexámico que nos sirve para, además de lograr una mayor captación de calcio, incrementar la formación de fibras de colágeno y de esta forma lograr una formación de callo óseo más rápido con una mayor vascularidad. Ahora, ¿a qué problemática nos enfrentamos cuando tenemos este tipo de pacientes? No son pacientes comunes, no son pacientes que los vemos el día a día, son pacientes que cada uno tiene características especiales, pero todos ellos tienen algo en común y esto es que tienen un soporte óseo inadecuado. ¿Qué es que tienen un soporte óseo inadecuado? Esto es que la estructura ósea está debilitada y esto se debe a dos cosas. La primera es una afección del osteoide y una afección de la hidroxiapatita. Ahora, otra causa que nos puede provocar un soporte óseo inadecuado es una deformidad angular. ¿Qué sucede cuando tenemos una deformidad angular? Las transferencias de carga se alteran y esto genera una mayor solicitación en ciertas zonas. Ahora, ¿esto qué nos enseña? Que estos pacientes no son candidatos, en definitiva, a una osteosíntesis y una fijación convencional. Y por este motivo, a una osteosíntesis insuficiente tenemos que agregarle protección. Este es un caso que les quiero presentar. Es una paciente que recibimos en el instituto en el 2016. Cuando la captamos, la paciente tenía 5 años de edad. Estas son las radiografías con las que llegó al instituto. Ella tenía el antecedente de iniciar con una infección bucal al año y medio. Esa infección después se convirtió en una osteomielitis femoral crónica. La paciente fue tratada en distintos hospitales, distintos niveles de atención, sin lograr un adecuado tratamiento. Esta paciente al final nada más tenía la opción de una amputación y por ese motivo decidió trasladarse desde la ciudad de Cancún a la Ciudad de México, al Instituto Nacional de Rehabilitación, donde iniciamos su protocolo de estudio con la finalidad de rescatar la extremidad. Entonces, este es un paciente que vemos que cuenta con fragilidad ósea, creo que no hay duda de ello. La calidad es muy mala, podemos ver que la densidad está muy disminuida en todo el segmento medial y distal del fémur, además de que tenemos una deformidad angular que, como ya les comenté, genera una mayor solicitación por alteración en la transferencia de carga. Ahora, ¿tenemos un soporte óseo inadecuado? Sí. ¿La estructura ósea está debilitada? Sí. Tenemos afección de osteoide y afección de la hidroxiapatita, esta consecuencia de la osteomielitis crónica y la deformidad angular que ya les comenté que genera una mayor solicitación. Esta es la tomografía en reconstrucción 3D, en la cual nos deja ver a más detalle el grado de afección que tenemos en este tipo de pacientes. Se observa el secuestro, se observa el involucro y como pueden observar, aquí en el círculo rojo tenemos una zona con un grado de osteoporosis severo. Realmente ahí hay un área que no presenta nada de hueso.
Esta es la paciente, una vez que iba a pasar a quirófano, ya habíamos hecho el protocolo completo de estudio para una osteomielitis crónica. Se realizó todo el desbridamiento, la escarificación y la resección del secuestro y del involucro. Aquí, si logran apreciar, se observa cómo la cortical del fémur es sumamente delgada. Realmente con los separadores la rompíamos. Entonces esto nos habla de una fragilidad exagerada. Este es un video en el cual se observa el momento en el que se retiró el secuestro. Teníamos un secuestro aproximadamente de 12 centímetros, se logró extraer por completo y una vez que lo retiramos nos encontramos con que quedó prácticamente hueco el segmento óseo, motivo por el cual tuvimos que realizar una fijación posterior. Aquí vemos las radiografías postquirúrgicas iniciales. Una vez que obtuvimos cultivos negativos de esa zona, que se erradicó el foco de infección, ya pasamos a realizar una fijación y aplicación de injerto óseo. Y aquí hay algunos detalles a considerar. Si recuerdan, en las primeras diapositivas les comenté que estos pacientes no son candidatos a realizar una osteosíntesis habitual. Tenemos que ir un poquito más allá. Tenemos que, además de la osteosíntesis, ofrecer protección a esa osteosíntesis. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que sucedió? Que se empezó a aflojar, empezamos a tener fatiga del material, los shunts proximales y los shunts distales empezaron a aflojarse y esto provocó, por supuesto, una falla en el proceso de consolidación, reabsorción del injerto óseo, además de una deformidad angular nueva. Entonces, ¿esto qué nos deja? Que si hay una osteosíntesis insuficiente e inestable, tengan la seguridad de que vamos a terminar con una falla en el implante. Ahora, ¿qué hicimos? Bueno, somos muy necios, entonces pasamos de poner 2 shunts proximales a 2 shunts distales, de tener una osteosíntesis insuficiente a tener una osteosíntesis suficiente, pero continuaba siendo inestable. ¿Por qué? Porque la calidad ósea no era suficiente para mantener esta osteosíntesis. ¿Qué nos faltaba? Nos faltaba protegerla. Y si se acuerdan de la reconstrucción por tomografía, pues observamos esta imagen, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Los shunts distales realmente están anclados en una zona donde realmente no hay un stock óseo. Entonces, por supuesto que iba a fallar de nuevo. Aprendiendo de nuestros errores, pues ya vimos que osteosíntesis insuficiente, igual también a falla del implante. Ya por fin nos dimos cuenta de que teníamos que proteger, teníamos que realizar una osteosíntesis híbrida para lograr una mayor estabilidad y de esta forma lograr consolidación a nivel del foco. Ahora, aquí observamos, ya tuvimos que poner un fijador circular híbrido y aparte un tutor intraóseo. En este caso se colocó un clavo facier dual, un clavo telescopado de facier dual. Logramos la corrección del eje mecánico del fémur. Se logró dar estabilidad y compresión a nivel del defecto óseo central. Aquí observamos un acercamiento. Aquí vale la pena mencionar que el clavo telescopado, el facier dual, no lograba anclarse en la metáfisis distal del fémur y aprovechamos la ventaja que tiene este sistema de tener un pequeño orificio por el cual se puede colocar una aguja de Kirchner para mantenerlo en su sitio. Esta aguja nada más la dejamos 3 semanas y empezó a lesionar un poco la piel, la retiramos, pero ya cuando la retiramos, el clavo facier dual ya se había logrado anclar a la metáfisis distal. Este es el clavo que les comento. Aquí observamos un acercamiento. Ya vemos que hay un adecuado contacto, hay una transferencia de carga adecuada.
el eje mecánico y anatómico del fémur ya está resuelto. Ahora, ¿qué nos falta? Nada más la distancia, ¿no? El acortamiento de la extremidad, pero eso una vez que se logre una consolidación completa, ya con calma se podrá lograr. Ahora, hablando un poquito del tratamiento quirúrgico, pues, ¿qué buscamos? Lo primero siempre que estamos buscando es una adecuada alineación ósea. ¿Esto por qué? Porque si alineamos de forma correcta un segmento óseo, nos va a dar una correcta transferencia de las cargas. Esto disminuye la zona de estrés y nos va a dar una mejor funcionalidad. Ahora, una fijación estable más un tratamiento metabólico, ya vimos que favorece la consolidación, que es lo que sucedió al final con el caso que les acabo de presentar. Y también vimos que una alineación, estabilidad y tratamiento metabólico adecuado nos va a ofrecer un mayor porcentaje de éxito. Ahora, ¿cómo seleccionamos el implante? Creo que ese es un punto muy importante. Como todos estos casos son distintos, la calidad del hueso es distinta, la deformidad angular es distinta. Entonces, ¿cómo decidimos qué tipo de implante es el más adecuado y cómo realizamos nuestra planeación? Lo principal es identificar la patología de base. Como en el caso pasado era una osteomielitis crónica, pero en otras patologías también tenemos que identificar si se trata de un proceso sistémico, un proceso localizado, descartar procesos tumorales. Lo segundo, que también es importante, es la edad del paciente. Dependiendo de la edad que tenga al momento del tratamiento, es el tipo de implante que se va a seleccionar. En pacientes que tienen un diámetro del canal medular muy disminuido, podemos escoger, por ejemplo, un clavo telescopado y sobre todo en pacientes que tienen todavía las fisis abiertas. Pacientes adolescentes se puede escoger un clavo GAP, un sistema GAP, el cual nos ofrece una estabilidad mixta, que es una estabilidad endo y exomedular. En pacientes mayores ya podemos escoger por ejemplo, un clavo centromedular típico. Otra cosa importante es el hueso y el segmento óseo afectado que tenemos que tratar, las características intrínsecas del propio hueso, secundarias a la fragilidad que tiene en esa zona. Esto es el diámetro del hueso, el espesor de las corticales y si tenemos un canal medular permeable o no. Otra cosa importante es el número y el tipo de osteotomías que tenemos que realizar para lograr la corrección del eje tanto mecánico como anatómico y mantener siempre la estabilidad articular adyacente. Ahora, ¿cuál es el principio biomecánico de elección para este tipo de pacientes? Podríamos concluir que sin importar el implante, el principio biomecánico de elección tendría que ser un tutor intraóseo más protección. Esto logrando en conjunto un sistema endoexomedular, lo cual nos va a dar estabilidad y alineación. ¿Cómo logramos esto? Con un clavo centromedular y podemos complementarlo con una fijación externa o con una placa bloqueada. Este es otro paciente, es una paciente con 10 años al momento que iniciamos el tratamiento, tiene secuelas de displasia de cadera bilateral, la paciente había sido sometida a múltiples cirugías bilateral, tenía una deformidad angular importante en el tercio proximal del fémur, sobre todo el fémur izquierdo. Realizamos el diagnóstico de una coxa valga con un fémur varo. Debido al grado de angulación, tenía una alteración del eje mecánico y del eje anatómico importante a nivel de fémur. Esto alteraba la marcha, esto alteraba la balanza de Powell de la cadera y por eso decidimos realizar la corrección ósea. Aquí tenemos la medición en la cual vimos que el ángulo cérvico deficitario se encuentra realmente en valgo y tenemos otro CORA, otro centro de rotación de la deformidad a nivel de diáfisis proximal en bar. ¿Qué hicimos en este caso? Colocamos un clavo centromedular, un clavo GAP. Además del clavo GAP, como la cadera estaba valga, tuvimos mayor descobertura, por lo cual se decidió hacer una osteotomía periacetabular, con la cual logramos una adecuada cobertura de la cabeza femoral. ¿Y qué observamos aquí? En esta cirugía en específico me confié,
al momento de hacer la osteotomía vi que tenía adecuado contacto óseo, vi que la calidad del hueso no era tan mala, creí que sí iba a tener buena transferencia de carga y no puse la placa como protección para la osteotomía. Pero entonces, ¿qué pasó? Empezamos a tener una zona de estrés, que es la que se está aquí señalando, y esto generó un callo hipertrófico. Entonces, si tenemos una zona de estrés y estamos viendo que se está formando un callo hipertrófico, significa que no está siendo estable esta fijación. Entonces, por lo tanto, hay un retraso en el proceso de consolidación. Esta paciente, a final de cuentas, sí consolidó, pero con un callo hipertrófico, lo cual nos dejó el aprendizaje de que en estos casos también vale la pena proteger el tutor intraóseo. Esta es otra paciente, 15 años de edad. Esta paciente, similar a la anterior, con secuelas de displasia del desarrollo de cadera. En este caso, la deformidad es distinta. Tenemos una coxa vara con un fémur proximal varo, una doble deformidad. Entonces decidimos hacer una corrección. En este caso sí utilizamos un tutor intraóseo protegido con una placa. Utilizamos el sistema GAP con la técnica para valguización. Entonces colocamos el clavo centromedular, después se colocan las agujas de Kirchner a nivel del cuello femoral y estas se anclan con un cerclaje a la placa, lo cual nos da estabilidad y realiza y más bien confiere que la transferencia de carga se vaya de las agujas hacia la placa en lugar de que se quede nada más a nivel de la osteotomía y a nivel del clavo centromedular. Al final logramos restablecer tanto el eje mecánico como el eje anatómico del fémur y una adecuada consolidación pese a la traslación a nivel de la osteotomía. Aquí tenemos a otro paciente, este paciente de 13 años con diagnóstico de pseudoartrosis congénita de tibia. Al momento que inició el tratamiento con nosotros ya tenía 9 cirugías previas, ya se estaba contemplando la amputación. Entonces decidimos intentar un next union, el procedimiento descrito por el doctor Paley. ¿Y qué hicimos? Pues tal cual como lo tiene descrito el doctor. Hicimos la toma de injerto de cresta ilíaca, como ya se comentó en la charla anterior, se abre toda la cresta en forma de libro, se saca la mayor cantidad de injerto posible, logrando sacar aproximadamente 15 cc de injerto esponjoso. Después se realizó la resección del periósteo a nivel del foco de pseudoartrosis y posteriormente se colocó el injerto de esponjosa con proteína morfogenética. Se hizo una fijación, en este caso con un fijador transfictivo de forma inicial, no teníamos en ese momento el fijador circular, y una vez que logramos la consolidación, decidimos empezar a alargar la extremidad. Entonces, para esto sí pasamos ya a un fijador circular, ya teníamos el ex union bien consolidado, ya teníamos una adecuada transferencia de carga a nivel de la pseudoartrosis congénita de tibia, y ahora lo que nos quedaba era solucionar la discrepancia. Entonces realizamos un alargamiento, se alargaron aproximadamente 10 centímetros en este caso, y este es el paciente al final de su evolución. Aquí logramos ver un paciente totalmente distinto, es un paciente que un procedimiento de estos le cambia la vida, es un paciente que nunca había caminado, nunca había apoyado con esa pierna, y en la cara se nota el orgullo que tiene de lograr hacer ya este tipo de actividades. Vemos las radiografías finales, aquí tenemos el exfusion, además de la adecuada consolidación a nivel del alargamiento óseo tibial. Con esto damos por terminada la charla. Espero que surjan comentarios, que tengan preguntas. Fue un placer compartir el conocimiento con ustedes. Buenas noches. Muy buenas noches, soy el doctor Ricardo Trevisan y en primer lugar quería agradecer al Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología por la invitación.
Hoy vamos a hablar brevemente de la osteoporosis secundaria parálisis cerebral infantil. Cuando la doctora Gabriela Morales, a quien agradezco su invitación, me dijo para exponer este tema, realmente me motivó mucho a leer al respecto, porque los especialistas cirujanos están muy pendientes del tipo de cirugía que vamos a realizar, pero muy probablemente no de los aspectos médicos del paciente. Y cuando comenzamos a pensar o a investigar en esto, descubrimos que se trata de la segunda causa de osteoporosis infantil detrás de la osteogénesis imperfecta. Así que en esos pacientes no ambuladores, conocidos gross motor 4 o 5, pacientes en silla de ruedas que son portadores de parálisis cerebral, la osteoporosis termina siendo un problema sumamente importante. Cuando pensamos cuál es la relación, el por qué es importante la osteoporosis, la relación directa es las fracturas patológicas. Y encontré este trabajo que tiene 37 pacientes con 20 años de seguimiento, donde ese periodo de tiempo ellos hicieron 54 fracturas con lo que ellos definen traumatismo de baja energía, una fractura que ocurrió por un trauma leve, inexplicable e incluso por estiramiento. La mayor causa, según ellos, son unos huesos largos y débiles que terminan siendo los brazos de palanca que ejercen fuerza sobre unas articulaciones que están rígidas. Quiero que pensemos en ese niño que está sentado en 90 grados con la rodilla flexionada y cuando tratamos de estirarlo se nos fractura el fémur proximal. Un factor adicional es la prolongada inmovilización que usualmente tienen estos pacientes con la utilización de férrulas por largo tiempo y eventualmente de yesos, y esto genera la osteoporosis por todo conocida. El 74% de estas fracturas eran en la diáfisis y supracondilia del fémur distal y casi todas requirieron tratamiento ortopédico, pero las intraarticulares, aquellas que están desplazadas severamente y con fragmentos en la articulación, produjeron un mayor deterioro del movimiento. También, ¿cómo se ha abordado el tema de la osteoporosis? Hay algunos estudios que hablan de la densidad mineral ósea, pero casi todos comparan estos estudios contra población normal, incluso contra adultos jóvenes, y son raros los estudios donde se hace un estudio de densidad mineral ósea normalizada por edad y sexo. Este estudio mide 2 desviaciones estándar o menos, es considerado como parámetro de osteoporosis, y fue encontrado en el 97% de los fémures en pacientes no ambuladores. Las fracturas habían ocurrido para estos 17 pacientes en el 26% de ellos, al menos hasta los 10 años. Pero dicen que múltiples variables nutricionales y clínicas están relacionadas con el índice de densidad ósea. Otro problema son los niveles de vitamina D en estos pacientes. Se estudiaron 27 pacientes con un promedio de 15 años y se evaluó calcio, fósforo, vitamina D y niveles de fosfatasa alcalina, conteo celular en sangre, pruebas hepáticas de riñón y la densidad mineral ósea. Y descubrieron que el nivel sérico de vitamina D es menor en un 71% de los pacientes ambuladores. Estamos hablando de esos pacientes que caminan y que teóricamente tienen unos huesos más fuertes. Imagínense el nivel que pueden tener unos pacientes que realmente no caminan o son no ambuladores, incluso mucho peor en niñas. En conclusión, los niveles de vitamina D bajos en niños con parálisis cerebral son uno de los factores para el incremento de las fracturas no traumáticas. Como les decía, el 75% de las fracturas patológicas debido a osteoporosis en niños con parálisis cerebral están asociadas al fémur distal, principalmente supracondilias, usualmente no desplazadas y que requieren tratamiento ortopédico. Piensen en ese niño que está sentado, va a la rehabilitación y tratan a la fuerza de estirar los isquiotibiales, ¿verdad? Tratando de enderezar o alargar o estirar la rodilla. Y como es una articulación que está prácticamente congelada en esa posición, pues lo más común es que se fracture supracondilio. Es tan común que lo llaman fracturas de rehabilitación y como les dije, el 75% de las fracturas por osteoporosis en niños con PCI son este tipo de fracturas. ¿Qué se ha hecho para la prevención? Hay múltiples trabajos que tratan de mejorar la osteopenia de estos pacientes usando dosis de alendronato. En este trabajo, 32 pacientes, gross motor 5, o sea, severamente comprometidos, un promedio de 11 años, evaluados a los 2 años de tratamiento. Los criterios de inclusión fueron disminución de la masa ósea, de la densidad de masa mineral ósea, o la fractura patológica previa. Ellos usaron la dosis habitual de 1 miligramo kilo dosis por 3 días consecutivos, repetido 3 veces al año.
Ese grupo de pacientes, 32, había presentado 102 fracturas y después de 2 años de tratamiento se redujo a 28, lo que quiere decir en términos porcentuales de 2.4 a 0.10 a 6 años de seguimiento. Realmente 20 veces menos solamente con la utilización de alendronato, en este caso pamidronato. El fémur del tercio distal fue como siempre el más frecuente y pocas de ellas requirieron tratamiento con cirugía. Otro aspecto importante es cuánto tiempo funciona el pamidronato. Y este trabajo habla de 1 año de tratamiento con pamidronato y midieron la densidad ósea, la cual se dobló, como demuestra la mayor parte de los trabajos. Pero una vez suspendido el tratamiento, ¿cuánto tiempo se mantiene esa densidad ósea en valores normales o cercanos a los valores normales? Y se dice que en 2 años en promedio tenían los mismos valores que pretratamiento. O sea, si yo suspendo el tratamiento hoy, dentro de 2 años voy a tener los mismos valores basales que antes de comenzar el tratamiento. Aunque en el grupo que ellos estudiaron, eso no tuvo ninguna relación con las fracturas que ocurrieron o podrían haber ocurrido después. O sea, 2 años me parece un valor importante para recordar. Otro trabajo que habla de la densidad ósea habla de 23 pacientes ambuladores con un promedio de 10 años. También fueron sometidos a pamidronato vía endovenosa a dosis habituales 4 veces al año. Midieron la densidad mineral ósea a los 4 y a los 12 meses de comenzar el tratamiento. Y el C-score, o sea, las desviaciones estándar aumentaron en 1.6 para cuello femoral y 1.8 para columna. Y recomienda las dosis bajas de tratamiento con pamidronato para pacientes con PCI severamente afectados, motor 4 o motor 5. Este otro trabajo habla del uso de alendronato vía oral, que es bien interesante el concepto, a 12 miligramos por kilo por semana para el tratamiento de la osteopenia. Ellos acompañaron esto con calcio, con vitamina D a dosis habituales y compararon que la densidad mineral ósea, el calcio y el fósforo se incrementan en plasma, la fosfatasa alcalina disminuye después del tratamiento. Lo interesante es la relación con alendronatos orales, porque siempre está descrito cierto grado de esofagitis crónica, eventualmente gastritis con el tratamiento, pero ellos no encontraron efectos secundarios que requirieran la suspensión del tratamiento, lo cual lo hace muy interesante porque pudiera ser una alternativa. Lo que más me gustó de los trabajos que revisé probablemente fue un consenso australiano del grupo de pediatría, endocrinología pediátrica, que habla de la osteoporosis secundaria producto de parálisis cerebral infantil. Y dicen que esto se debe, en primer lugar, a un paciente que tiene una movilidad reducida, por lo tanto hay una osteoporosis por desuso, a la pobre nutrición. Recordemos que muchos de estos pacientes tienen dificultades para tragar, para alimentarse, muchos de ellos incluso alimentados por sonda a través de gastrostomía, al uso de anticonvulsivantes, a la pobre exposición solar. Recuerden que la vitamina D depende de que se sintetice en la piel a través de la exposición solar, al hipogonadismo que tienen estos pacientes y al retardo global del desarrollo. La tasa de fracturas de este tipo de pacientes es el doble de los pacientes con PCI que sean ambuladores. Sin embargo, la limitada data no permite la indicación profiláctica en niños que aún no se han fracturado. Y todos los trabajos que revisé eran un trabajo demostrativo y experimental, no eran la conducta habitual en los cientos de tratamientos. Los estudios demuestran que la mejoría en la cantidad de mineral óseo mejora con el uso de alendronato, bien sea ácido solendrónico, pamidronato, eventualmente alendronato vía oral. Y recomienda la vigilancia anual y un punto gatillo para pensar que el tratamiento es el dolor. Sin embargo, a mí me parece bien difícil definir que el dolor es por causas de disminución, osteoporosis o disminución de la densidad ósea y no por el espasmo, por cualquier otra razón de estos niños. Entonces, realmente es muy difícil utilizar el dolor como un punto de tratamiento para tomar esa decisión, como ocurre muy diferente en los niños con osteogénesis imperfecta. Esta es una serie de trabajos que se han revisado, casi todos incluyen, además de algún tipo de alendronato, calcio y vitamina D como parte del protocolo de tratamiento, pero lo interesante para los efectos prácticos es que en casi todos ellos doblan la densidad ósea al año del tratamiento. Así que es importante pensar en esa posibilidad para nuestros pacientes con osteoporosis por desuso, por estar encamados, por falta de vitamina D, por una serie de razones que ya hemos discutido. En mi opinión, y me parece muy interesante como especialista en enfermedades neuromusculares, no hay protocolos establecidos. No conseguí ninguna clínica que fuera experta en el tratamiento de estos pacientes que tuviera un protocolo establecido
e identificado al paciente de riesgo ideal para iniciar el tratamiento. Incluso, como les comentaba al principio, los cirujanos no pensamos en esta alternativa, vamos a ponerle el tratamiento con pamidronato al paciente antes de pensar en una cirugía o antes de iniciar un proceso de rehabilitación a través de un programa. Y probablemente es algo que debemos incluir como parte de nuestro protocolo. No se realizan pruebas de densitometría ósea. ¿Por qué? Porque en casi ningún lado esas pruebas están estandarizadas para edad y para sexo. Por lo tanto, los resultados simplemente nos sirven para saber un antes y un después. Y hacer pruebas de densitometría ósea en niños con parálisis cerebral totalmente dependientes, pues probablemente no sea muy sencillo de hacer. No se identificaba incluso la dosis adecuada o la frecuencia. Lo que estamos haciendo es traspolar los resultados de osteogénesis imperfecta de niños con osteoporosis por PCI, pero no sabemos ni cuándo iniciar el tratamiento ni cuándo suspenderlo. Incluso cuál será la relación de este tratamiento con programas de rehabilitación o eventualmente con programas quirúrgicos. Y no hay un acuerdo respecto a la cicatrización de osteotomía luego del tratamiento. Y esto es bien importante. Si yo tengo un paciente en un protocolo de pamidronato, ¿debo suspender ese protocolo cuánto tiempo antes para no influir en la remodelación ósea o realmente tiene alguna influencia en la remodelación y formación de la fractura? ¿Cuánto tiempo después de que esa fractura está técnicamente consolidada yo debería reiniciar el tratamiento? Pues aún son áreas oscuras que no hemos podido resolver y que incluso la literatura no se ha puesto de acuerdo, no encontré ningún parámetro para emitir una opinión más correcta. De todas formas, después de haber leído una serie de trabajos, haber pensado en mis propios pacientes, en algunos que le pusimos pamidronato, mi opinión es que si su paciente presenta un dolor que usted no logre achacar a causas como espasmo, espasticidad, dolores articulares, sino que probablemente sea un dolor de tipo profundo, un dolor debido a las microfracturas de osteoporosis, signos clínicos o radiográficos de osteopenia, que haya tenido fracturas previas, eso es bastante fácil de evidenciar, que no sea ambulador y tiene planeado un programa de cirugía ósea o eventualmente un programa de rehabilitación, indique el tratamiento que con toda seguridad va a tener un mucho mejor resultado. Otro aspecto importante en la osteoporosis en parálisis cerebral es la secundaria cirugía en parálisis cerebral. Y quería hablar de ello porque probablemente es uno de los temas más comunes en los que enfrentamos los cirujanos cuando decidimos hacer osteotomías, por ejemplo, de fémur proximal. En ese orden de ideas, yo considero que es la osteotomía más fácil y difícil de realizar y de obtener un resultado adecuado usando incluso la misma técnica. Durante el principio de mi carrera, los primeros 12, 15 años, el estándar a nivel mundial es la placa doble angulada. Sin embargo, usando las mismas técnicas con el mismo tipo de paciente, a veces teníamos aflojamientos y fallos en el material que no eran muy fáciles de explicar las razones del por qué. Y durante mi carrera las he visto realmente muy feas, las he visto horribles y las he visto realmente horripilantes. Nosotros bromeamos que llamamos a ese grupo de fotografía la galería del terror. Si esto funciona así, realmente ese es el mejor material, el mejor instrumental para operar a este tipo de pacientes que combina problemas neurológicos, problemas de espasticidad, problemas de osteopenia. Es el mejor paciente, es el mejor tipo de material. Y esa respuesta me la dio el doctor Teddy Long, él es el chairman de AO para ortopedia pediátrica, donde él publica en alemán su primer trabajo para realizar osteotomías de rotadoras y varizantes femorales con sistemas LCP pediátricos. Y fue el primer acercamiento a un sistema o una filosofía diferente de tratamiento. Posteriormente comienzan a salir trabajos donde hablan de que es ideal para pacientes neurológicos. El paciente con parálisis cerebral es un paciente que tiene problemas de control de tono, que hace espasmo en los postoperatorios y que somete a mucha carga a ese material aún bajo o dentro de una espica. Por lo tanto, el control de un buen material que mantenga la rigidez suficiente para producir la cicatrización de la fractura, una construcción adecuada, sería ideal. Entonces está demostrado que para pacientes neurológicos está perfecto. Y además salen trabajos donde dice que es el recomendado para pacientes con osteoporosis, usualmente pacientes de Gross Motor 4 y 5, que son no ambuladores, que de por sí tienen osteopenia. Si nosotros mezclamos neurológico con pacientes con osteoporosis, puede ser la indicación ideal para mi paciente. Y desde el año 8 en mi servicio llegamos a realizar más de 1000 osteotomías con sistema LCP, por lo tanto me considero que tengo bastante experiencia para explicar algunos aspectos interesantes de esto. Pero para los efectos que nos ocupa, también tenía complicaciones.
complicaciones que yo no esperaba y que son diferentes a las de las placas anguladas. Complicaciones como aflojamiento del material en un paciente que relativamente tiene muy poco tiempo de operado. Y yo entiendo que como cirujano la sensación que se debe tener, o que tenemos nosotros, cuando vemos un paciente al cual le hacemos la misma técnica que a todos, lo operamos de la misma manera, en la misma posición, utilizando las mismas manos, los mismos preceptos, y sin embargo unos salen muy bien y otros salen muy mal. Y tenemos pacientes que hacen pseudoartrosis y realmente con este sistema no sabemos qué ocurrir. Y una de las cosas que quiero que aprendan a visualizar y aprendan a identificar, en primer lugar, es la asimetría en la formación del callo. Yo quiero que ustedes vean el callo medial, el callo más cercano a la línea del eje femoral, el callo más distal, la cortical más distal a la placa. Vean el ancho que tiene esa cortical en comparación con la otra cortical que se ve adelgazada, se ve mucho más fina. Se ven zonas de aflojamiento e incluso cierto grado de osteopenia a nivel del fémur proximal que vamos a ir evaluando a lo largo de esta charla. Otro aspecto importante es cómo queda el hueso, algo que yo no veía muy frecuente. ¿Cómo queda el hueso luego de la osteotomía? Es cierto que se refractura. Y como todas las cosas, a veces tengo que aprenderla porque me la enseñan los pacientes. Este es un paciente dipléjico, 7 años, se le hizo su cirugía, se hizo una varizante y rotadora con un sistema LSP, técnica convencional, y ese paciente al año ya está consolidado, como están viendo allí, y la placa al final a la derecha es la placa de la misma tarde cuando se retira el material. Dicen, doctor, ahí está la placa postoperatoria, se veía todo bien. Se veía todo bien o yo no había aprendido a buscar lo que tenía que buscar. Y fíjense que ese paciente tenía unas áreas de osteopenia localizadas en el fémur proximal, como están viendo allí, señalizadas con la flecha, y yo realmente no le di mucha importancia y no aprendí a identificar. Vean la cortical más lejana a la placa, como se ve fuerte, se ve sana, se ve bien consolidada, pero la cortical que está debajo de la placa es prácticamente inexistente, con zonas de adelgazamiento y eventualmente disminución del mineral óseo a ese nivel. ¿Y qué pasó? Bueno, esa misma tarde se fracturó un lado y más tarde en la noche se fracturó el otro lado. ¿Y se fracturó por qué? Porque yo no aprendí a ver esa osteopenia localizada que estaba debajo de la placa y simplemente no había aprendido a ver. Fíjense que incluso está descrito que en pacientes hasta un año después, como este paciente que está viendo ahí, se puede fracturar en las zonas débiles de las corticales donde se extrajo el material. Y yo pensaba, bueno, me pasa a mí, algo malo estoy haciendo. No, resulta ser que hay trabajos que demuestran hasta un 12% de complicaciones de fracturas y refracturas luego de osteotomías en niños y adolescentes en condiciones normales. Ni hablamos de pacientes que previamente tienen osteogénesis, osteopenia por parálisis cerebral infantil, hasta 12% de refractura, así que es algo que es un problema muy importante, un problema que hay que estar pendiente. Una de las grandes discusiones de ese trabajo era cuándo retirar el material, cuando radiológicamente se veía consolidado, cuando pasaba año y medio, protegerlo después de retirarle el material. Por escuela, en mi servicio se retiran al año cuando ya se considera que está consolidado, pero ya les demostré que de vez en cuando nos equivocamos. Un aspecto interesante para los efectos de esta clase es cómo la formación del callo con los sistemas LSP. Y probablemente los trabajos de Michael Bogdan de Chicago son los más orientadores en la formación del callo. Ellos concluyen, en muchos de ellos, que la estabilización con placas de bloqueo periarticular puede causar una formación inconsistente y asimétrica de un callo perióptico. Ustedes ven acá como un sistema diferente, un sistema un poco más elástico, produce una formación de callo adecuada. Con una placa totalmente bloqueada, del sistema de placa bloqueada, LSP, el callo es asimétrico, solamente se forma callo en la cortical distal a la placa, ¿ok? Fíjense que la cortical que está por debajo de la placa prácticamente no se forma callo, hay una formación inconsistente y asimétrica, y eso es lo que yo aprendí a ver en mis pacientes. Fíjense como este paciente, los dos teóricamente salieron bien, vean como la cortical medial está fuerte, está bien delimitada, y vean como la cortical lateral se ve mucho más delgada, incluso hay cierto grado de osteopenia o disminución de la densidad femoral a nivel del tercio proximal. Y este paciente que ya se le retiró la placa, ustedes ven la cortical medial se ve fuerte, se ve sana, la cortical lateral se ve adelgazada, y como les dije, zonas de osteopenia en la zona de los tornillos bloqueados. El tornillo bloqueado es demasiado rígido, transmite poca flexibilidad a la construcción y por lo tanto no ayuda mucho en la cicatrización de la cirugía. Fíjense qué me enseñan mis propios pacientes. Vean, esta área de osteopenia es muy común en los pacientes que usan el sistema bloqueado en el fémur proximal, exactamente en la conjunción
del fémur proximal con los 3 tornillos bloqueados, cualquiera sea los sistemas. Fíjense acá se repite en la misma área. Vean como la cortical ensanchada, la otra cortical es prácticamente invisible o inexistente. Esta es la primera placa de ortopediatría que coloqué y no se me olvida nunca porque estaba empeñado en decir que era un sistema diferente y que todos los tornillos debían ir bloqueados. Y ustedes ven como un sistema sumamente rígido, transmite poca carga al cuerpo femoral y por supuesto tiene una osteoporosis generalizada tanto en el fémur proximal como en la diáfisis. Apenas se ve la cortical diafisaria distal a la placa y toda esta zona simplemente no se le ve la cortical. Yo me empeñé en que fuera muy rígida y realmente me equivoqué. Lo he aprendido a lo largo de los años. Por lo tanto, este es el mejor material para realizar el osteotomía y vamos a ver qué nos dicen los resultados. Estos resultados es una comparación del nivel de fallo o la fuerza que es necesaria para que provoque un fallo entre un sistema LSP, DHS y un clavo femoral. Y demostraron que el clavo es 250 veces más fuerte que un sistema LSP, pero que los sistemas LSP son 26% más fuertes que los sistemas DHS. Al ser sometidos a carga axial, el fallo es mucho más probable que ocurra en un DHS, luego en un LSP y por último en un clavo. Por lo tanto, colocar una placa LSP con técnica mínimamente invasiva cuando técnicamente sea difícil o imposible utilizar un clavo. Los estudios clínicos nos dicen que comparando placas LSP, DHS y clavo en fracturas y en adultos, el clavo bloqueado conduce a un más rápido inicio de rehabilitación, menos tiempo quirúrgico, menos sangrado, más estable fijación, menos trauma y más rápida recuperación de la función. E incluso la línea de aprendizaje para colocarlo es mucho más rápida que la de los sistemas LSP. Hablo de niños adolescentes, 417 caderas tuvieron aproximadamente 3% de complicaciones mayores similares en placas anguladas y LSP, sin diferencia significativa. Todas en complicaciones fueron en pacientes 4 y 5, que son indudablemente los más afectados, y el riesgo aumentaba a mayor edad del paciente. Para mí, este trabajo es muy interesante porque las complicaciones con placas anguladas en mi servicio para todos los tipos de gross motor, o sea, desde el 1 al 5, eran alrededor de 3,5-4%. Y cuando comenzamos a usar sistemas LSP, bajaron a 2%. La diferencia realmente es muy pequeña, pero sí existe, como lo demuestran los trabajos clínicos y algunos trabajos hechos en hueso sintético. Otro aspecto interesante es que históricamente, según este trabajo, las fracturas de huesos largos, eventualmente en osteotomía metafisaria, han sido tratadas por compresión y carga axial. Por ello, tal vez los métodos con placa LSP, un sistema que habla de una especie de tutor interno, tal vez estén mal indicados para este tratamiento y un aspecto interesante para pensar. Tan es así que cuando tenemos un paciente donde técnicamente solo tenemos que rotar, llega un paciente entre 7 y 14 años, hay sistemas de clavo para producir esa rotación. Tengo un sistema de clavo proximal femoral pediátrico diseñado en Turquía y ellos hicieron 16 años con 10 años de 16 pacientes, perdón, con 10 años de promedio y el seguimiento, y todos los pacientes cicatrizaron con una fijación estable, carga temprana y reduce el daño del tejido blando, limitando las complicaciones. Y bajo este concepto, todas las casas comerciales están trabajando en sistemas de clavo para mejorar la rotación, en sistemas que son tan pequeños como 7 milímetros a nivel diafisario y con entrada lateral para producir el menor daño posible en la circulación capital femoral y en el núcleo de crecimiento del trocánter mayor. Si este es lo que funciona, pues teóricamente, si solamente vamos a rotar, un clavo debe ser la mejor alternativa. Entonces, los sistemas LSP son la mejor alternativa para barizar y rotar. El clavo bloqueado es la mejor alternativa solamente cuando vamos a rotar. La combinación de tornillos de bloqueo y de compresión, técnica híbrida, hace más flexible la construcción, hace menos rígida la construcción, es la que nos ha permitido tener mejores resultados y mejorar esa osteoporosis secundaria que ha sido un gran problema para nosotros. El futuro probablemente sea el tratamiento con sistemas endomedulares que me permitan de alguna manera corregir el varo o el valgo en los pacientes pequeños. Y si es mejor un clavo, entonces cuando yo fracaso, ¿por qué no uso un clavo? Y realmente es lo que hago. Fíjense, este paciente era un paciente grande, paciente de 14, 13 años, un dipléjico al cual se le hizo una osteotomía de rotadora, se le retiró el material al año siguiente y se fracturó exactamente por la línea de la osteotomía.
pues se resolvió con un clavo bloqueado como si fuera una fractura de cualquier paciente, tratando de utilizar una entrada lateral con un buen resultado en su consolidación. Tan es así que el clavo elástico puede funcionar incluso para cualquier tipo de complicación. Este paciente se fracturó los dos lados y es mejor colocarle un clavo, no volver a utilizar el mismo material con el que fallé. Si fallé con un sistema LSP, no voy a tratar de resolverlo con otro sistema LSP, voy a usar un sistema probablemente un poquito más elástico que me permita la consolidación de la fractura. Pero siempre es mejor solamente un clavo, pues probablemente no. En este paciente, fíjense, tenemos el fallo con la rotura de los tornillos y colocamos un enclavado endomedular con una técnica no muy tradicional a través del trocánter mayor, entrando por vía retrógrada a través de la fractura, pero no siempre funciona. Fíjense, este paciente, al no controlar la rotación, algún grado de movilidad en el foco hizo que el foco no consolidara. ¿Qué es lo que hago yo ahora? Tengo un paciente como este, parte de la galería del terror, tenemos la fractura con el LSP que falló, ¿y qué hacemos? Abordamos, retiramos el material y abordamos el foco, lo recanalizamos y colocamos el clavo endomedular que podemos sacar por el trocánter mayor, como les estoy diciendo, de esta manera, para fijarlo en esa posición, y luego uso una placa de neutralización, bien sea una placa de DSP o una placa bloqueada tipo puente colocada en la cara posterior o en la cara lateral, según convenga y según tenga el stock óseo suficiente para hacerlo, y de esa manera obtengo una fijación suficientemente estable como para estar tranquilo. Tengo un paciente que se mantiene más o menos en la misma rotación porque estoy controlando la rotación de manera adecuada. Controlo la flexión del fragmento proximal con ese alambre de Steinmann, con ese clavo elástico, si quieren hacerlo así, y controlo la rotación con una placa tipo puente. Y esa forma de trabajar me ha dado muy buenos resultados. Fíjense ese paciente que se fractura debido a la osteoporosis secundaria a la utilización de un sistema LSP en cirugía, y le colocamos esa combinación de un alambre de Steinmann colocado como un clavo elástico endomedular y una placa para evitar la rotación, que ustedes ven que tiene una excelente consolidación al año después del postoperatorio, pocos meses después del postoperatorio. Incluso muchos de mis fellows que tienen problemas parecidos a los míos me pedían consejos sobre qué hacer. Yo les decía, mire, yo estoy haciendo esto, esto y esto, y muchos lo repetían. Este es un caso del doctor Víctor Serra en República Dominicana, en el cual tuve la oportunidad de participar. También fracasó una placa LSP, exactamente tuvo una fractura por debajo de la placa y le colocamos el sistema de un alambrado elástico endomedular más una placa tipo puente, obteniendo una consolidación adecuada, razonablemente estable y con la misma posición en la que tenía, cosa que es bastante satisfactorio. Otro paciente de un colega venezolano que decidió hacerlo con un clavo elástico con técnica convencional y además usó una placa filo para evitar la rotación colocada posterolateral. En mi opinión, probablemente es muy caro resolverlo de esa manera, es poner una placa simplemente tipo puente para que no haya rotación y la alineación te la da el alambrado endomedular, así que vas a estar bastante tranquilo en la forma de hacerlo. Otro colega del doctor Morrobel, fellow mío de la República Dominicana, también tiene problemas parecidos y entonces le dije, bueno, yo lo resuelvo de esta manera, le expliqué cómo hacerlo y él exactamente lo hizo teniendo el mismo resultado que yo, obteniendo la consolidación, porque el sistema es mucho más elástico, permite micromovimientos a nivel del foco de fractura y por supuesto consolida de manera más correcta. En conclusión, para este tipo de tratamiento, piense y vigile la osteoporosis secundaria en pacientes no ambuladores y coordine con su equipo multidisciplinario. Probablemente lo más importante de toda esta charla es pensarlo. Los que somos cirujanos no pensamos en el tratamiento médico del paciente o lo pensamos poco. Uno de los grandes problemas de la osteoporosis, ¿por qué no tratarla? Tenemos que identificarlo antes. Tenemos que indicar el tratamiento simplemente ante la sospecha. ¿Y cuáles son los pacientes que sospechamos? Esos pacientes Gromotor 4, Gromotor 5, que tienen fracturas previas, que tienen dolor profundo, que tienen deformidades, ¿okay? Que tienen problemas en la rehabilitación, al cual yo voy a someter a cirugía y va a requerir inmovilización, un nuevo proceso de rehabilitación, porque antes no hacer tratamiento preventivo con alendronato. Indique el tratamiento de la sospecha y diseñe con su equipo un protocolo. Realmente no encontré ningún protocolo porque no hay el paciente típico ideal al que hay que indicar el tratamiento. En mi opinión es bastante difícil hacer densimetría ósea en un paciente con PCI, además niño, porque no hay una normalización de la data para hacer comparaciones, así que simplemente me serviría como el antes y el después. No hay recomendación clara en cuánto tiempo antes y cuánto tiempo después indicar el tratamiento para realizar cirugía.
Se discute que probablemente el momento ideal son 6 meses de suspensión antes y comenzar 6 meses después, pero realmente no he encontrado ningún trabajo serio que avale esas afirmaciones. Fracturas de huesos no operados son casi siempre de fémur distal, debido a tratar de estirar la rodilla, y su tratamiento usualmente es ortopédico. La osteoporosis secundaria a cirugía se debe, entre muchos factores, al diseño de material y a la flexibilidad de la construcción. Y por favor, no usemos la misma técnica con la que fracasó para intentar resolver el problema. Quería por último darle de nuevo las gracias a la doctora Morales y al Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología por la invitación, y estoy en conjunto con el resto del panel para responder sus preguntas. Un millón de gracias. Bueno, muchísimas gracias a cada uno de los participantes. Creo que las tres pláticas nos dejan muchísimo que pensar. Me impresiona bastante la última plática del doctor Trevisan, porque como bien dice, los ortopedistas pues somos quirúrgicos y no solemos pensar muchas veces en el paciente como un todo, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, en mi caso, estamos en una institución donde hay un servicio de endocrino, un servicio de nefro, y uno como que dice, bueno, ya el paciente fue a endocrino, ya fue a nefro, pero consigues que los pacientes no cumplen a veces el control metabólico, que te enfrentas a situaciones realmente importantes y que el ojo del ortopedista, como bien dijo él, hay que ver la radiografía. La radiografía te da muchísima información de a qué paciente te estás enfrentando. Hay que interrogar bien, hay que recordar que sobre todo los pacientes, este tipo de pacientes con enfermedades tan sistémicas, e incluso las localizadas, como bien comentó el doctor Loyo, no tienen una nutrición adecuada. Y en la sesión previa, cuando vimos metabolismo óseo, los mismos especialistas y profesionales en esto, que eran clínicos, comentaron que las deficiencias de vitamina D en edades pediátricas y adolescentes es generalizada incluso en población sana. Me llama la atención que a pesar de que es una plática para ortopedistas, las preguntas primeras van dirigidas, empezaron a haber muchas preguntas. Doctor Galván, ¿cuáles son las dosis recomendadas de bifosfonato? Sí, yo uso el ácido solendrónico y se usa a dosis de 0.05 miligramos por kilogramo de peso. Hay una forma muy fácil de recordarlo porque el medicamento, algunos medicamentos vienen en 5 miligramos en 100 cc. Entonces se utiliza 1 mililitro de esa solución por kilogramo. Lo hicieron sí muy a propósito. El paciente pesa 14 kilos, son 14 mililitros, se diluyen en 100 mililitros y esos 100 mililitros de ácido solendrónico se pasan en 1 hora. O sea que esa disposición. Entonces ahora me llega a mi hospital un medicamento que viene 4 miligramos en 5 cc. Entonces yo lo diluyo, esos 4 miligramos los diluyo en 85 para que quede a la misma proporción y me queda 1 mililitro por kilo. Pensado para ortopedistas. Sí, para dummies. Muy bien. Preguntas similares. Preguntan acerca qué saben ustedes o qué experiencia tienen con el calcitriol y el manejo de la vitamina D a los tres panelistas. Sí, la vitamina D es algo que yo le he puesto mucho cuidado desde hace muchos años, desde que no se oía, porque buscando siempre solución a mis pacientes con fragilidad ósea, yo me iba a los congresos, todavía voy, bueno, antes de COVID, a los congresos de salud ósea. Entonces siempre en Europa, aprovechaba de un viajecito a Europa, hay unos congresos de salud ósea en niños. Y desde hace más de 15 años se viene hablando de la deficiencia de vitamina D en esos congresos. A mí me llama mucho la atención que nadie hablaba, y muchos de los ortopedistas no hablaban de eso. Los niveles de vitamina D se consideraba que eran normal de 20. Es impresionante cómo eso ha variado. Ya debemos considerar que niveles por debajo de 40 ya son insuficientes, pero todavía los laboratorios reportan que de 20 a 40 es normal. Entonces eso ha cambiado muchísimo, muchos trabajos que hablan de la calidad, es decir, la fractura
cambia en lo fragmentado que está, en lo comminuto de la fractura, dependiendo de la deficiencia de vitamina D en población sana. Es decir, no solamente que los pacientes pueden tener más propenso a una fractura, sino que la fractura también es más complicada dependiendo de la vitamina D. Y entonces, si hay una deficiencia de vitamina D en la población sana, imagínense ustedes en la población de osteogénesis imperfecta, que tienen problemas dentarios, que no pueden comer sino papilla porque ellos tienen odontogénesis imperfecta y se acostumbran a comer comidas más carbohidratos que proteínas, y por lo tanto las deficiencias de vitamina D van acompañados en estos pacientes. Entonces, tenemos que estar muy pendientes. Yo estoy muy pendiente de los niveles de vitamina D y exijo a mí por lo menos que mis pacientes tengan más de 40 miligramos, nanogramos por decilitros de vitamina D. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el implante de elección en el tratamiento de fracturas de fémur proximal en la fragilidad ósea en niños? Depende de la patología, pero si es parálisis cerebral, le dejo a Ricardo que responda eso y después yo te doy mi idea. Bueno, Miguel, igual que tú, yo también creo que debe ser algo mixto, debe ser un enclavado medular en una fractura. Debe ser un enclavado medular, eso es lo que funciona en adultos y es lo mejor en niños, los enclavados elásticos. El problema es que tenemos que controlar la rotación, entonces posiblemente combinar un enclavado medular de algún tipo, bien sea elástico o bien sea como los que vieron en la charla, y colocar una placa para evitar la rotación tipo puente, alejada de la zona del foco de pseudoartrosis o eventualmente de la fractura, si está reciente, probablemente sea la mejor combinación. Lo que terminaba mi charla diciendo que es un grave error, si me equivoqué con una placa LSP, tratar de resolver el problema con solo una placa LSP, no volver a resolver el mismo problema con el mismo sistema con el cual fallé. Entonces yo creo que está demostrado que los sistemas endomedulares son mucho mejor, controlan mejor la longitud lineal del hueso, en particular en parálisis cerebral infantil. Cuando se fractura el hueso, el psoas se lleva el fragmento en flexión, siempre ocurre. ¿Ok? Y hasta consoliden en esa posición. Yo realmente necesito un tutor endomedular, algún tipo de enclavado, que mantenga la longitud de la alineación del hueso. Y luego controlo con algún tipo de sistema de placa para evitar la rotación. Totalmente de acuerdo con Ricardo, pero hay una cosa muy importante en estos sistemas, que se lo estaba diciendo en privado Ricardo. El problema es que los sistemas pediátricos no están diseñados para pacientes con osteoporosis, con osteopenia. Es decir, los sistemas pediátricos están diseñados, unos TENS, por ejemplo, están diseñados para niños normales. Un clavo que entra por el trocánter, tú le colocas a un paciente con osteogénesis imperfecta, que es el grado más severo de osteoporosis que hay, un clavo por el trocánter y se te deshace el trocánter. Totalmente de acuerdo. Sí, entonces los clavos deben ir por el eje anatómico. El eje anatómico del fémur parte de la fosita piriforme y termina en el centro de la rodilla. Así está diseñado el clavo de Fassier. El clavo de Fassier tiene una deficiencia de poder sostener la rotación y últimamente la colocación de placas pequeñas. Yo estoy utilizando placas EVOS, que son de Smith Nephew, que sostienen la rotación. Es impresionante. O sea, ya sustituyo la colocación de una espica que me evitaba la rotación por una pequeña placa. Eso por un lado. ¿La usas una placa muy corta o una placa alejada del foco tipo puente? Fíjate, eso es una discusión que me decía Dalia Sepúlveda, que tenía que ser larga, y Paley las pone inclusive muy largas. Yo lo único que quiero es estabilizar la rotación. Y me es muy fácil no tener que aumentar la herida o pasarla a hacer otra herida pequeña. Y si con una placa pequeña, porque es que eso va a consolidar muy rápido, porque los pacientes con osteopenia no tienen problemas de consolidación, ¿no? Y además hay que tener mucho cuidado, que yo siempre lo digo en todas mis charlas, de proteger el periósteo, de no desperiostilizar, no ver el hueso. Si yo puedo hacer todo eso sin ver el hueso, porque voy a ver es el periósteo. Y poner la placa bloqueada encima del periósteo, nunca,
colocar placas que hagan torque, DCP, que destruyen el hueso. Entonces, eso es porque es simplemente un sistema rotacional. Lo utilizo mucho y es lo que utilizo en pseudoartrosis congénita de tibia. En adultos y niños con fisis cerrada, entonces tampoco hay un sistema. Tenemos un paciente con un diámetro de un hueso de 5.6, de 4 milímetros, es un adulto que tiene 30 años y no hay un clavo que no entre por el trocánter, todos entran por el trocánter. Para eso se diseñó el clavo gap. El clavo gap entra por la fosita, es un clavo recto y pretende hacer un eje anatómico que se puede, que además tiene la ventaja de que se puede bloquear. O sea que ahí no necesitamos la placa con el clavo gap. Pero el clavo gap no se puede usar porque no es telescópico en pacientes, en niños. Sí se puede, de hecho yo lo he hecho en algunos casos, pero no debería usarse en niños porque no es telescópico. Muy bien, hay un comentario de la audiencia donde dice que en relación al pamidronato, no es lógico que haya una pérdida ósea después de 2 años, ya que los bifosfonatos son de depósito y se ha comprobado que se mantienen hasta por 10 años. Y el estrés Helling está bien conocido, sobre todo en aquellos implantes rígidos. Gracias por el comentario. Una pregunta para el doctor Miguel Galván, otra vez. Bajo su experiencia, pacientes con fragilidad ósea tratados con enclavado endomedular, ¿qué opina de la fijación externa como protección? La fijación externa, el tutor externo. No, yo puse una diapositiva donde le pongo una X. Yo me considero conocedor de la fijación externa, vengo de la fijación externa, que fue mi primer instrumento en el cual creí, pero en pacientes con fragilidad ósea no tiene ningún sentido. La fijación externa en estos pacientes, por eso trato en pseudoartrosis congénita de tibia, displasia fibrosa, que a veces tengo que utilizar algo que sostenga el hueso. Trato de usar ahora, desde hace muchos años, las placas que venía hablando, ¿no? Siempre acompañado de un clavo intramedular. O sea, los pacientes con fragilidad ósea tienen que tener un tutor interno. Ese tutor interno debe ser un clavo intramedular. Si es niño, debe ser telescópico. Si es adulto, no necesariamente tiene que ser telescópico. Si se puede bloquear, mejor. Si no se puede bloquear, se puede aguantar la rotación con una placa interna. La única indicación en un paciente con osteoporosis de usar un fijador externo es que tengas que alargar. Pero yo no lo he hecho nunca porque siempre le consigo la vuelta. O le hago fisiodesis del otro lado, si es un niño, porque tiene un acortamiento, o le digo al paciente, ¿cuánto mide? Mide 1,60, bueno, ahora va a medir 1,55, porque le vamos a hacer un acortamiento del otro lado. Siempre trato de no usar fijadores externos en pacientes con osteoporosis severa, por supuesto, como la que estamos hablando. Claro. Creo que en aquellos casos que expuso el doctor Loyo, no sé si quiera completar la respuesta, en donde haya un proceso osteopénico más bien localizado, podría ser una opción siempre y cuando esté anclado en zonas que no tengan osteoporosis. Claro, Creo claro, que eso claro. sería con mucho sentido. Sí, sí, es muy diferente a los casos que presentó el doctor Loyo, donde un paciente sanos con un segmento osteopénico. Es diferente, ¿no? La charla mía se basó en pacientes con prácticamente todo el hueso tomado, como osteogénesis imperfecta, raquitismo de cualquier tipo, que son problemas metabólicos, y los pacientes con pseudoartrosis congénita de tibia, toda la tibia y todo el peroné están tomados y así debe considerarse. Por eso es que no me gusta el uso de fijador externo en pacientes con pseudoartrosis congénita de tibia. Lo usé por muchos años, lo he dejado de usar y solamente cuando no puedo, cuando tengo una pseudoartrosis muy distal y no puedo poner la placa. Entonces ahí sí lo uso, un clavo retrógrado y tal. Pero trato de no usarlo. Los casos del doctor Loyo fueron una osteopenia más que una osteoporosis, donde es otro cuento. Perdón. Para el doctor Trevisan, le hacen 2 preguntas. Con respecto a los protocolos que propone, ¿ya los realiza? ¿Qué experiencia tiene? Y da alguna recomendación para si cree o considera necesario hacer una densitometría en un paciente con parálisis cerebral. Sí, yo
Mira, después de todo lo que leí y lo que aprendí de mis propias equivocaciones, no se me están oyendo. Eh, yo creo que lo que tenemos que cambiar es la forma de pensar. En primer lugar, aprender a pedirle a los pacientes calcio, fósforo, vitamina D como parte de la rutina para evaluar cómo está su metabolismo óseo. Y realmente no creo que hacer una densitometría para un paciente con PCI sea muy útil, ¿ok? Imagínense tratar de meter al paciente en el aparato y además tendría que compararlo por edad y por sexo contra población normal de edad y sexo de la misma edad y del mismo sexo, que realmente no representan al paciente. Entonces yo creo que hacer una densitometría no creo que sea muy útil. Probablemente medirle niveles de calcio, niveles de vitamina D, niveles de fósforo y sospecharlo. O sea, lo más importante, probablemente el mensaje de esto es pensar qué paciente tiene osteopenia, qué paciente tiene osteoporosis. Frecuentemente los pacientes con PCI, los motor 4 y 5. En esos pacientes en particular hay que enfocarse. ¿Qué protocolo? No encontré ningún protocolo. Todos los sitios, todos los hospitales que hacen parálisis cerebral han presentado grupos de casos, pero después cuando reinterroga a las personas que estuvieron en esos hospitales, realmente no es un protocolo establecido, simplemente fue una presentación de unos 20 pacientes que pensaron en hacerlo y presentaron sus resultados. No creo que haya un protocolo establecido porque no hay un paciente ideal, no hay ese paciente tipo. Y yo creo que realmente tenemos que aprender todos a buscarlo, primero a sospecharlo, y luego a buscarlo. Realmente creo que es muy importante eso. Ricardo, completando lo que tú haces, lo que yo le pido a los pacientes es calcio, fósforo, fosfatasa alcalina, que es muy importante, PTH, ¿okay? Vitamina D y creatinina. Esa es mi fórmula de tanto ir mi fórmula para ortopedistas, de tanto ir a las charlas de los endocrinólogos y hablar con ellos. La PTH es súper importante, que se aumenta mucho cuando la vitamina D baja. Es como un sub y baja, ¿no? Entonces, cuando le das Sí, vitamina D, uno modula el otro. exacto, entonces la PTH va, cuando tú le das vitamina D, la PTH debe bajar. La fosfatasa alcalina es súper importante, sobre Claro. todo en tus pacientes con PCI, porque te da, yo creo que el mejor de todos es que la fosfatasa alcalina, que te da un aspecto muy general de cómo está la formación de hueso en esos pacientes. Evidentemente no hay más preguntas. Yo tengo. Sí. Ok. Tengo dos preguntas para el doctor Loy y el doctor Galván. Primero, ¿por qué no alendronatos orales? Eso es importante, ¿ok? Yo sé que el tratamiento con pamidronato es 2 veces al año, el tratamiento, con pamidronato es 4 veces al año, con ácido solindrónico 2 veces al año. Pero ¿por qué no un protocolo oral? Yo sé que está descrito exofagitis, úlceras bucales, gastritis por alteraciones en la mucosa gástrica, pero en los trabajos que revisé decían que eso, aunque está descrito, no obligaron al paciente a no continuar el tratamiento con alendronatos orales, aunque es más difícil tomar todos los días una suspensión. Pero quería ver tu opinión de por qué no y por qué sí. Y Sí. segundo, disculpa, última pregunta y ya. Es una pregunta clave, switch. ¿Cuándo retiro el tratamiento antes de cirugía y cuándo lo reinicio después de cirugía? Te cuento, Miguel, revisando en mi área, no hay acuerdo, nadie toca ese tema, nadie me dice suspender el tratamiento. Y te explico por qué la pregunta. Yo le comentaba a Gabriela en algún momento que hay trabajos que hablan de la colocación operación, o sea, el mismo día, el día antes de la operación, aprovecha la hospitalización y le ponen pamidronato al paciente, porque dicen que esa primera dosis no va a afectar la cicatrización de la fractura. Entonces, realmente no encontré en ningún lado que me dijera cuándo antes, cuánto después. Y recuérdate de responderme lo de los alendronatos orales, por favor. Sí, sí. Yo comencé a usar el pamidronato en aquel momento, luego me cambié el ácido solendrónico,
que es más o menos un medicamento un bifosfanato igual. Y cuando comencé a usar pamidronato con muy buenos resultados, lo primero que me llamó a mí la atención, estamos hablando del año 99, ha pasado bastante agua debajo del río, debajo del puente. Lo primero que me di cuenta es que los pacientes empezaron, como se suponía, empezaron a tener menor dolor crónico. Los pacientes con osteoporosis severa, y yo empecé con osteogénesis imperfecta, con el pamidronato y también con el ácido zoledrónico, les disminuye el dolor crónico, que es lo que da más satisfacción. Porque lo de la fractura, tú lo vas a ver luego de mucho tiempo, y cuando empiezas a examinar el grupo de pacientes que tú estás estudiando, tú dices, se han fracturado menos. Pero el dolor crónico te lo dice la mamá, te lo dice el niño. Cuando usaba pamidronato, el paciente tenía 2 meses y medio y te llegaba a la consulta, doctor, ¿cuándo le va a poner el medicamento otra vez? Porque ya no les duele. Eso no lo hace el alendronato. No sé por qué. Pero el alendronato no disminuye. No he conocido ningún paciente que yo trato con alendronato ya cuando son adultos que te diga que te disminuye el dolor crónico. Y es una belleza. Porque son dolores de verdad que no es que diga todos los días me duele, sino que ellos niños se quedan en la cama, no se paran. Entonces ellos empiezan a aumentar la actividad, no es porque les aumente la actividad, es porque les quita el dolor y se paran. Entonces eso es una de lo que por ahí te puedo responder esa pregunta. Porque también se habla de la gastritis, cosa que es verdad. Pero hay trabajos donde lo usan en niños y no tienen esos problemas. Pero el dolor crónico es lo que yo vi como respuesta. La segunda pregunta me olvidó. ¿De qué era la segunda? ¿Cuánto tiempo antes, cuánto después para suspender el tratamiento con Bueno, alendronatos? mira, como yo no soy endocrinólogo ni osteópata, yo sigo a los expertos. Entonces la persona que yo sigo, que ya estaba por retirarse, es el doctor Francis Gloriex de Montreal. Él es pediatra y dedicado específicamente a osteogénesis imperfecta como médico. Él ha escrito libros sobre osteoporosis y él dice que todo paciente que se va a hacer una cirugía ósea, osteotomía, ¿ok?, debe guardarse un periodo de no usar pamidronato si tú planificas la cirugía 2 meses antes y 2 meses después. Entonces, mi amigo personal y mi profesor, que yo admiro mucho, el doctor Dror Paley, y por allá en Australia el doctor David Little, empiezan a usar el ácido zoledrónico 2 semanas antes de la cirugía. Pero yo sé que Paley no es osteópata, entonces ¿a quién le voy a creer? ¿Entiendes? Entonces, yo sí creo en los trabajos de Francis Gloriex, que se ha dedicado a eso y es a quien yo le hago caso, porque de resto, nosotros los ortopedistas usamos las cosas de una forma muy diferente. Somos mecánicos y sabemos cuando un clavo se puede romper o un hueso se puede romper, pero de medicamentos sabemos muy poco. Entonces yo prefiero creerle a los científicos. Entonces yo utilizo ese protocolo 2 meses y 2 meses. O sea que teóricamente tú puedes operar a un paciente en el interín del tratamiento normal de 1 año. Sí. Pues, lo bueno del ácido zoledrónico, el ácido zoledrónico se coloca cada 6 meses, no cada 3. Entonces te deja un espacio. Te da una ventana mejor. Te da una ventana mayor. Eso es otra cosa muy importante. Creo que el ácido zoledrónico es bastante cómodo para pacientes con resolución quirúrgica. Doctor Loyo, ¿algún comentario que quiera hacer? Creo que ya nos estamos pasando de tiempo. Es un tema sumamente complejo. Podríamos pasar horas discutiendo de esto. Como dice el doctor Galván, hay que leer, no estamos inventando, las cosas están ahí, hay gente que se dedica a esto, que está dispuesta a enseñarnos, y yo creo que se pueden hacer mejores protocolos si trabajamos de forma multidisciplinar. Sí, como comentario iría sobre lo mismo, Gaby. Creo que es básico que si tenemos la oportunidad de apoyarnos con el servicio de endocrinología, hay que hacerlo. No somos los expertos y tampoco podemos confiar en cualquier libro o cualquier artículo y ya aplicar lo que leemos, ¿no? Creo que hay gente especializada en esos temas farmacológicos
y cada niño es distinto, no solo es el peso, sino sacar bien el estado nutricional de ese paciente, el apoyo que tiene familiar y ver qué tipo de medicamento y qué dosis es la que se le da, ¿no? Yo en lo particular prefiero el ácido solendrónico porque se me hace más sencillo hacer la dosificación exacta de acuerdo al peso, a diferencia de con los vía oral, ¿no? Esa sería la razón por la que yo prefiero el intravenoso. Y, por ejemplo, yo ahí sí utilizo, de acuerdo a cómo lo hace el doctor Paley, yo sí aplico la dosis de ácido solendrónico 2 semanas antes de realizar, por ejemplo, el Lex Union, pero tal cual me guío en los protocolos del doctor Paley y no en un sustento metabólico que me dijo algún pediatra, ¿no? Entonces, creo que estamos de acuerdo en esos temas, ¿no? ¿Tú Y sabes cuál es la razón por la que Paley lo usa? Él lo que trata es de evitar que los osteoclastos no le destruyan el injerto. El injerto. Entonces la razón es diferente. ¿Ves? sí, Eso iba a comentar. Lo que Eh, pasa es eh, que él usa hace una combinación de proteína morfogenética con ácido solendrónico. Entonces, a quien está y cuidando es a la proteína. claro, y entonces de todos modos les voy a decir un cuento. Yo no he usado la receta de Paley y nunca he usado bifosfanato y aquí toco madera, me han consolidado. ¿Por qué no he usado bifosfanato? Porque no le creo. O sea, hay dos cosas que yo no uso, que el periósteo, cuando yo hice la primera vez, hice lo del periósteo, me acuerdo estaba en el hospital ortopedia infantil hace años, y vi ese pedacito de cuero ahí seco, yo dije, ¿qué es esto? Desvascularizado. Un periósteo sin arteria, no me cuento, eso no tiene ningún producto mágico que haga. No, no, no. Yo creo en el periósteo, pero el periósteo vivo. Un pedículo de periósteo sería otro cuento. Pero bueno, no sigo hablando porque ya Sí, terminé. podemos seguir. Doctor Guillermo García Pinto, si nos quiere hacer el honor de finalizar esta sesión, si tiene algún comentario que agregar. Y quiero agradecerle muchísimo a todos. Después, si quieren, hacemos un petit comité y nos reunimos. Creo que salieron ideas para quienes les interesen estos temas de tesis o trabajos de investigación, pues creo que hay buen soporte aquí. Muchísimas gracias a todos, gracias por participar, gracias a los asistentes por permanecer. Bien, buenas noches. A nombre de la presidencia del Colegio Mexicano de Ortopedia, damos las gracias muy cumplidas al capítulo de Ortopedia Pediátrica con su representante, la doctora Gabriela Morales, y a todos los panelistas por habernos compartido su valiosa experiencia. No me queda más que invitarlos nuevamente al Congreso Virtual, que se efectuará del 23 de agosto al 10 de septiembre, en la modalidad, como ustedes ya lo conocen, de Ortonet y Ortonet Plus. Y sirve para comentarles que este año se amplían las actividades del propio Congreso. Probablemente tengamos por ahí algunos talleres, tengamos también la presentación de casos clínicos, la presentación de pósters. Entonces, creo que va a ser mucho más variado y enriquecido que el año anterior. Y un saludo a todos. Tengan ustedes buena noche y muchísimas gracias por asistir a este evento. Muy amables, gracias.